Muy buenas noches. Nuevamente, aquí le voy a hablar un poco de historia. En el libro de Marco 12:30-31 nos habla a nosotros que el Señor nos manda diciendo a través de los discípulos cuando le preguntaban a ellos: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento y era el mandamiento que en realidad se debía de hacer? Y él le dice a los discípulos: ama al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y el segundo semejante a ella, dice él: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la base fundamental de una iglesia cristiana. Esa es la base de todo lo que es una iglesia que alaba al Señor, que glorifica a Dios en espíritu y en verdad, como lo manda en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la iglesia a lo largo del tiempo se ha ido apartando de los caminos del Señor? Y muchas religiones hoy en día. A veces hay religiones que dicen tener la verdad, pero tienen estructurada una doctrina que no va de acuerdo con las palabras del Señor. Le voy a contar un poco de historia. En los siglos primeros, las iglesias, nos acordamos de que la iglesia fue perseguida. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de los cristianos que empezaron a seguir a Jesús. Después que Jesús resucita, después de esto, las personas que empezaban a congregarse fueron perseguidos por los mismos judíos, bajo las ordenanzas del Imperio Romano. Pero después que Saulo se arrepiente, que es Pablo, en el capítulo 9, versículo 9 de Hechos, relata la historia cómo Pablo se convierte. De ahí en adelante, usted ve que Pablo empieza a predicar el evangelio, no solamente en Jerusalén, sino Pablo se extiende a predicar a otros lugares, a la cual supuestamente muchos de los judíos no estaban de acuerdo que se le predicara la palabra de Dios. Pero Pablo empieza a predicar, incluso Pablo llega a lugares remotas de Asia Menor. En los años 64-68, bajo el imperio Nerón, el emperador Nerón, se persiguió la iglesia. Él le echaba la culpa a la iglesia diciendo que la iglesia era la causa de la quema que se dio en todo el imperio, causado por ellos mismos, y trataban de justificar lo que ellos hacían para exterminar la iglesia. En el año 81-96, Domiciano fue uno de los emperadores que persiguió la iglesia. Trojano también. En el año 109-111, Marco Aurelio también persigue la iglesia y mata a cristianos conocidos en la historia como Justino, Potino y Bladino. En el 202 al 210, nosotros vemos que Septimio Severo fue uno de los emperadores más crueles que en la historia del cristianismo, en perseguir a la iglesia cristiana. Mató a padre de Orígenes. Él mató al padre de Orígenes, que es una de las personas de la iglesia cristiana muy conocida por los apologistas. En el año 235 conocemos a Maximinio, uno de los emperadores que también persiguió a la iglesia. 250-251, Decio también fue uno de los crueles emperadores que persiguió a la iglesia. 256-259, Valeriano. En el imperio de este señor, ellos obligaban a los cristianos a adorar a dioses y a hacer sacrificio a dioses del imperio romano. Acuérdense que era un paganismo en aquel tiempo, que ellos lo obligaron. Y bajo el mando de ellos, pues, perecieron personas muy conocidas como San Cipriano de Cartago y Sicto II también en esa época. En el 303 al 313, Diocleciano fue uno de los emperadores. Esta es una época más crítica en cuanto a la persecución para los cristianos. Fue una persecución más grande. Acuérdense que muchos de estos emperadores le atribuían la peste o
o la plaga o a cualquier cosa que ocurría de forma negativa, ellos se lo atribuían a los cristianos y decían que los cristianos tenían la culpa. Cambiando la historia a lo que ustedes están viendo en la pantalla en este momento, la historia de la Santa Iglesia. En el año 314, con Galerio, Licinio y Constantino, la iglesia sella con el Estado una estrecha alianza. Acuérdense que la iglesia anteriormente no tenía nada que ver con el Estado. Simplemente era una iglesia que se dedicaba a predicar el evangelio, no tenía nada que ver con el imperio, absolutamente, porque ellos fueron totalmente perseguidos por los imperios. Entonces, en esta época del 314 en adelante, ahí como podemos observar que hace una estrecha alianza que se prolongará por siempre, dice, que cierra con un edicto de Milán. Los obispos decretan en Arles la condena eterna de cualquier rebelde. La práctica que la Iglesia Católica empieza a imponer después de haber pactado o haber hecho una alianza con el imperio, la práctica que ellos empiezan a hacer es la misma que tenía el imperio cuando persiguió a la iglesia. O sea, en este caso no cambia absolutamente nada. No cambia absolutamente nada en el término de que ya no perseguían a los cristianos solamente un emperador. Ahora, bajo la forma eclesial de una institución eclesial, se hace el mando, el imperio juntamente con ellos, que sinceramente ahí donde daña la forma santa de predicar el evangelio, y las personas que empiezan a unirse con el imperio empiezan a perseguir a las personas que verdaderamente alababan al Señor. Y yo por eso siempre he dicho que los protestantes siempre existieron desde que se empezó a predicar el evangelio de Cristo. Porque la mayoría de las personas que eran castigadas, eran torturadas, eran eliminadas, pues crucificadas, eran personas que predicaban el evangelio de Cristo. Y entonces nosotros vamos viendo aquí, le voy leyendo poco a poco para que ustedes vean. Luego el alto clero cristiano asumió la posición de grandes extensiones de tierra y a quienes le hicieran resistencia condenaban como herejes. Imagínense eso. Los altos funcionarios de la eclesiástica de ese tiempo, de esa institución religiosa que fue decretada por el Constantino, ellos decían que ellos no se le podían condenar, no se le podían decir nada, no se le podían poner resistencia. Incluso ellos se acogían a sus leyes para quitarle la tierra a otras personas. Y después entonces ellos le decían que las personas que iban en contra de su voluntad, ellos lo llamaban hereje. Y les expropiaban sus propiedades, dice. Se inicia una persecución inmisericordia contra todo lo que pusiera en duda la dogma y la conducta de esa casta jerárquica cristiana. Imagínense, se fundó una doctrina por la cual empezaron a regirse este imperio juntamente con la Iglesia Católica. Uno de los que argumentaron las necesidades de estos tratos violentos y exterminio físico de los herejes fue Agustín de Tagaste. Este señor pues empezó, él también era de la parte de la Iglesia Católica, doctor y padre de la Iglesia. O sea, no era cualquiera personas que leían la Escritura, pero eran personas desviadas de las palabras del Señor, del amor de Cristo. Para él era mejor quemar a un hereje que abandonarlo en sus errores. Supuestamente ellos decían que las personas que iban en contra de las doctrinas de ellos, no de las palabras del Señor, de las doctrinas de ellos lo condenaban a muerte. En el año 360, San Ambrosio, obispo de Milán, durante el imperio de Teodosio, instigó al primer incendio de una sinagoga. Imagínense, escuchen. En Calintons, hoy Raga, Siria, el santo declaró haber dado la orden ya que los judíos eran merecedores de la muerte. Ya ellos no empezaron a tratar de eliminar otro tipo de religiones que eran diferentes a lo que ellos decían, y lo trataban de eliminar. Los ejecutores de la orden fueron monjes.
Imagínate tú, monjes, no eran cualquiera persona que hoy en día ustedes conocen que tienen una raíz antigua que nosotros conocemos hoy dentro de la Iglesia Católica. Jerónimo, otro padre de las iglesias, exhortaba a matar a un tal Vigilancio en nombre de la salvación de su alma. Nosotros vemos que las iglesias, algunos líderes de las iglesias cristianas empezaron a mezclarse con este imperio y se volvieron totalmente herejes cuando se mezclaron con el imperio romano. ¿Yo por qué le digo esto? Porque ellos empezaron a cambiar su forma de tratar a las personas cuando Cristo nos manda a nosotros predicar el evangelio, principalmente usando el amor. Y a nosotros no nos manda a defendernos. Dice él que si alguien te golpea en la mejilla, ponle la otra, dice la Escritura. Entonces, en el año 382, Teodosio I suscribió edicto contra maniqueos y paganos, donde se contemplaban condena de muerte y confiscación de bienes. Aun cuando nosotros, conociendo la Escritura, sabiendo que alguien está haciendo algo en contra, que es algo hereje, que sea en contra anticristo, usted no tiene derecho de matar a esa persona, usted no puede hacer nada de eso. Porque Dios te llamó a amar a las personas, a amar a su enemigo y también amaos uno a otro, como dice él. Pero en este caso, estas personas empezaron, era una institución religiosa que empezó a practicar cosas del imperio que anteriormente ellos condenaban a las iglesias por predicar el evangelio. Se contemplaban condenas de muerte y confiscaciones de bienes. Se iba creando así lo que el futuro sería la Santa Inquisición. Ahí nosotros estamos viendo que en el año 415 el obispo de Alejandría, Cirilo I, fue el verdugo de Hipatía. Ordenó a los monjes que lo emboscaran, las violaran, torturaran. Sus tendones fueron cortados con afiladas conchas y finalmente fueron descoyuntados. El pecado de Hipatía fue haber sido hermosa, filósofa, neoplatónica y maestra de matemáticas. O sea, es una historia realmente, realmente que nos deja a nosotros con la boca abierta, porque he visto tanta defensa por la Iglesia Católica de su fe, aun cuando teniendo una doctrina que viene desde muchos años atrás hasta hoy en día, que ellos no lo han cambiado. Ellos hablan de que nosotros los evangélicos somos falsos, pero en realidad ellos no han cambiado su doctrina, que hoy en día ellos usan las palabras del Señor, pero a través de esa palabra del Señor ellos tratan de manipular las escrituras para defender las cosas que ellos hacen para sus bienes religiosos. En el concilio de Clermont en 1095, el Papa Urbano II pronunció esta beligerante proclama bajo el titular "Dios lo quiere". Imaginémonos que esto es como cuando yo diga que voy y mato a alguien y tomo una decisión de mandar matar a alguien y después yo diga que Dios lo quiso. Esa es una herejía, es algo que es una blasfemia, es algo que va en contra de la palabra del Señor. Y quienes lucharon antes en guerra privada entre fieles, que combatan ahora contra los infieles y alcancen la victoria en una guerra que ya de haber comenzado, que quienes hasta ahora fueron bandidos, se hagan soldados, que los que antes combatieron a sus hermanos luchen contra los bárbaros, todo para dar comienzo a la cruzada que dejaron millones de muertos. Imagínese usted que esta iglesia, yo no digo que es una iglesia, es una institución religiosa, porque la iglesia es una persona que se entrega a Jesús totalmente, como lo hizo Pablo. Pablo no empezó a perseguir a nadie después de que se arrepintió. Pablo se entregó, Pablo conoció a Cristo, Pablo se dio cuenta de que el amor de Cristo lo era todo. Pablo prefería mejor morir por predicar el evangelio, y Pablo, me imagino que pudo defenderse con sermones, con las palabras de Dios, pero Pablo nunca se defendió en el término agresivo, usando la violencia para defenderse en contra de su enemigo. Pablo ya sabía que eso no era lo que Dios quería, sino que Dios quería que nosotros predicáramos el evangelio, el amor de Cristo, y que las personas se salvaran escuchando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero esta institución religiosa empieza
a llevarse personas que aún eran personas no cristianos, eran personas que tenían antecedentes penales, violentos, todo esto. Ellos empiezan a llevarlo para la batalla, para la guerra que ellos le llamaron las cruzadas, que dejaron millones de muertos. Las cruzadas albígenes, dominación derivada del Albi, ciudad situada en el sureste de Francia, también conocida como la cruzada cátara o cruzada contra los cátaros. Fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1209 y 1244 por iniciativa del Papa Inocencio III. Imagínense que todo lo que se hacía era bajo el mando de un Papa. Y cuando nosotros no tenemos que estar haciendo guerra, nosotros no tenemos que estar metidos en esto. Por eso el Señor Jesús también le dice a sus discípulos: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros hoy en día debemos estar enfocados en las palabras del Señor, predicar el Evangelio. Nosotros no tenemos que estar pendientes de las políticas y de las cosas que a Dios no le agrada. Entonces, fue un conflicto armado que principalmente los papas eran que daban órdenes para que se diera esta guerra, cuando eso no nos corresponde como cristianos, ni aunque tengas poder religioso o cristiano, pues que seas una persona de alta estima en la sociedad cristiana, tú no tienes poder de mandar matar a nadie, porque tú eres una persona que conoce de Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, pienso yo que no debes hacer tal cosa. En el fin de reducir la fuerza del catarismo, un movimiento religioso calificado como herejía por la Iglesia Católica, asentada en el siglo XII en el territorio feudal de Languedoc, favoreciendo la expansión del sur de las posesiones de monarquía capetana y subacha, la matanza fue total. El término Inquisición nace con referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. Esto fue una institución que se desarrolló se desarrolló una institución para matar. Esta institución no se hizo para predicar el Evangelio, obviamente para hablar de Cristo. Es una institución que se hizo para matar a toda la persona que predicara el Evangelio y que predicara las palabras como lo dice la Biblia, porque a ellos no le convenían, a los papas, a los sacerdotes, a los obispos, no le convenía que se predicara la verdadera palabra del Señor, porque ellos habían hecho muchas cosas que eran privilegio para ellos y ellos no querían perder eso. Ellos eran totalmente religiosos, herejes totalmente, porque ellos trataban de beneficiarse con todo lo que ellos hacían, a tal punto que ninguno de las personas que eran feligreses dentro de las iglesias conocían de la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente los sacerdotes leían la palabra del Señor, y esto se hacía principalmente para manipular las palabras de Dios a su antojo y predicar lo que a ellos se les diera la gana. Entonces hacer y someter a la sociedad, a los feligreses bajo su mando. La Inquisición medieval, de la que derivaron todas las demás, fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros. Esto no comienza en el año 1400 como en realidad ocurrió en el tiempo del oscurantismo. Simplemente esto viene de muchos antes. Esto fue es como un inicio, pues, de las inquisiciones que se empezaron a desarrollar. En la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, fue extendida esta zona con el nombre de Inquisición Española. Nos acordamos que en la historia nos explica que la reina Isabel mandaba a las personas a hacer expediciones a otros lugares. Nos acordamos que esas personas eran reyes católicos. No eran cualquiera persona. Incluso nosotros nos damos cuenta que el catolicismo era el que mandaba en ese momento en todo el mundo. El poder católico del papado, todas estas personas tenían poder, pues, religioso y político sobre todo, ¿no? Ahí en ese tiempo los reyes no mandaban con poder, sino que ellos eran el que decían la cosa, ellos eran los que daban órdenes, ellos eran los que mandaban en esos tiempos. Bajo el control directo de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción extendió después a América, la Inquisición portuguesa y la Inquisición romana. La conquista de América bajo el signo de la cruz, donde vivían unos 12 millones, imagínense ustedes, todavía esas cruces lo tienen dentro de las iglesias, ahora lo tienen con Cristo, ahora bueno, ya han sacado a María, todo esto que ustedes lo ven.
esa cruz, bajo el signo de la cruz donde vivían unos 12 millones de indios nativos, dio lugar a más de 6 millones de ellos perdieron la vida, asesinados por enfermedad, por trabajar en las minas. La iglesia fue la principal beneficiada con el oro y la plata y la apropiación de la tierra. O sea, era obvio porque ellos eran los que mandaban y todas las riquezas, todo lo que conquistaban, ellos se lo llevaban para allá, para para su pueblo y para su lugar donde estaban los reyes mandando. En el año 1542, el Papa Paulo III publicó la bula Licet en inicio, reorganizando el santo oficio de la Inquisición en Roma. Centralizando en ella la jurisdicción sobre toda la cristianidad occidental, se le dio poder para ocuparse de todos los herejes. Imagínese usted, ellos mismos, era una institución que ellos mismos promulgaban leyes para hacer daño a otro tipo, a los cristianos que de verdaderamente existían. Y los cristianos no vienen en el tiempo de Martín Lutero, los protestantes, pues decimos en otras palabras, los cristianos verdaderos vienen de muchos años antes, después que hicieron alianza con Constantino. Desde ese momento, el cristiano que eran perseguidos, los altos cleros que empezaron a ocupar las posiciones privilegiadas en las políticas, ellos empezaron a perseguir a los verdaderos cristianos que ellos mataban bajo el mando de la Iglesia Católica. De sus protectores para perseguirlo, condenarlo y ejecutarlo, solo en Francia quemaron miles de herejes. Dice ahí la escritura: en el 1568 la Inquisición española ordenó el exterminio de 3 millones de rebeldes en Holanda. Entre los 5.000 y 6.000 protestantes fueron ahogados por las tropas españolas católicas, un desastre del que Burgen of the Same Endem se dieron cuenta por los miles de sombreros holandeses que flotaban. En el año 62, 1560, estalló en Francia una guerra civil religiosa intermitente que duró hasta 572. El acontecimiento más destacado fue la matanza de San Bartolomé, que ocurrió en París. Acuérdense que San Bartolomé era uno de los que estaba en contra de la Iglesia Católica, que ocurrió en París en el año 24 de 1572, donde los católicos irrumpen contra los hugotoneros protestantes, arrancándole de sus camas para degollarlo, agarrotarlo o matarlo a tiro. El asesinato en masa dejó esa noche a 3.000 hugotoneros muertos. En la semana siguiente, la orgía de muerte que llevaban a cabo los católicos continuó en la provincia, acabando con la vida de al menos unos 20.000 hugotoneros más. Toda esta matanza fue ordenada por el Papa Pío V. O sea que ninguna de las cosas, de estas desgracias, de estas cosas, de esta macabra historia, fue hecho por los políticos. Todos fueron hechos por la Iglesia Católica. El 17 de febrero de 1601, la plaza romana de Campo dei Fiori vio como Giordano Bruno, despojado de su ropa y atado en un palo con la lengua aferrada en una prensa de madera para que no pudiese hablar, fue quemado vivo, al igual que su trabajo en cumplimiento de la sentencia dictada pocos días antes por el Tribunal Romano de la Inquisición, tras un largo, tortuoso proceso iniciado en Venecia en 1592 que lo declaró hereje, impertinente y obstinado. Siglo XVII. Los católicos matan a Gaspar de Coligny, un líder protestante. Después de asesinarlo, la horda católica mutila su cuerpo, cortándole su cabeza, su mano y sus genitales. Después lo tiraron al río. Después, diciendo que no era digno de ser comido por los peces, es sacado del agua, arrastrándolo, lo quemaban. Lo que quedaba lo llevaron a Matfalcón para hacer carne de carroña, gusano y cuervo. En el siglo XVII los católicos saquean la ciudad de Magdeburgo, Alemania. Acuérdense que en este tiempo ya las personas que eran seguidores del protestantismo, que se habían rebelado contra la Iglesia Católica, ya estaba en su pleno apogeo y había muchos alemanes pues favoreciéndose a lo que había dicho Martín Lutero, y entonces empiezan a saquear pues lugar. Alrededor de 30.000 protestantes muertos en una sola iglesia, 50 mujeres fueron encontradas decapitadas, cuenta el poeta Friedrich Schiller, y los infantes se encontraban todavía en el pecho de su madre muerta. Imagínense el desastre, la macabridad, el dolor
Qué cosa más triste de la historia que se cuenta. Siglo XVII, durante la guerra de los 30 años, católico versus protestante, por lo menos. Aquí vamos a decir que habían muchas personas. Yo les soy sincero en algunas partes, mira, en estas cosas. Si bien es cierto, algunas personas que defendían a los protestantes, no es porque eran personas que en realidad que buscaban al Señor. Eran una persona que estaba cansado de este oprobio, eran personas que estaban cansados de esta situación y ellos trataron de defenderse. Llegaron a un momento donde que me voy a defender también, pero yo le digo una cosa, las personas que de verdaderamente eran cristianos, esas personas nunca se defendieron, lo mataban gratis, absolutamente gratis, lo mataban porque esas personas no se defendían hasta la muerte. Por lo menos 40% de la población es muerta, en su mayoría en Alemania. El 23 de noviembre de 1936, el cardenal arzobispo de Toledo, Goma, en una declaración sobre la guerra civil española, afirmó: no place hacer el honor debido al obispo y fieles de mucha nación, que por nuestro conducto han querido expresar el pueblo español su admiración por la virilidad casi legendaria, con que gran parte de la nación se ha levantado para librarse de una opresión espiritual que contrariaba su sentimiento y su historia. Bueno, le voy a dejar aquí con este último. Ya en pleno siglo XX, la dictadura argentina, Brasil, Chile, Bolivia, entre otros, que dejaron miles de muertos y desaparecidos, estuvieron siempre legitimadas por los jerarcas de la Iglesia Católica. O sea que toda la historia, casi después de la muerte de Jesús, del siglo IV en adelante, nosotros vemos que está enmarcada por la Iglesia Católica. Y mi mensaje es claro. Mi mensaje es que la iglesia cristiana evangélico es una iglesia que tiene su problema, para decir claramente, es una iglesia que tiene su problema principalmente en la parte del problema de la avaricia en algunos pastores. Eso tenemos que tenerlo en claro. No vamos a defender eso, ni tampoco vamos a hacer las cosas, ver que las iglesias, todas las personas son santas. Eso es algo que nunca va a poder ocurrir porque Jesús profetizó eso, que muchos vendrán en mi nombre y que muchas personas, que se engañará a muchos, dice la Escritura en San Mateo 24. Y también Pablo habla que en los últimos tiempos hablan doctrinas de demonios, que engañarán a muchos, que incluso esta doctrina de la Iglesia Católica es una doctrina de demonio, porque esta es una doctrina que principalmente no se basa en las palabras del Señor, sino que es una doctrina creada por el hombre para manipular la Escritura, para entonces someter a los feligreses de las iglesias. Hablando de la iglesia evangélica, algunos de los pastores han tenido problemas que nosotros conocemos, y es incluso que usted puede contar a este tipo de personas que hoy en día nosotros vemos en la historia que han cometido problemas de la avaricia, que nosotros vemos algunos pastores millonarios que nos damos cuenta, porque Dios no nos manda a nosotros enriquecernos con nada. Dios manda a nosotros que nosotros prediquemos el evangelio. Incluso Pablo y Pedro y todos estos apóstoles tuvieron la oportunidad de enriquecerse. ¿Por qué? Porque dice que en la iglesia primitiva, la iglesia vendía todo y se lo dejaba a los pies de los apóstoles. Y si Pablo hubiese querido enriquecerse, Pablo lo hubiese hecho, pero Pablo nunca lo hizo. Entonces nosotros vemos que la iglesia hoy en día, esto no es todo lado. Como soy cristiano, yo me doy cuenta que en mi iglesia hay muchas necesidades en todo lado, y uno se da cuenta que las personas necesitan, uno tiene que ayudarlo, tiene que darle la mano a la persona, incluso si tienes del bolsillo tuyo, hágalo. Si dentro de la iglesia no hay, usted ayude, porque Cristo nos mandó a hacer eso. Entonces yo les digo esto, pero si nos vamos a la iglesia católica, mis queridos hermanos, esto es una desgracia, esto es algo, una herejía total, es una destrucción, es una mentira, es un engaño, que últimamente que nosotros estamos viendo que la iglesia está usando las vírgenes, los Cristos, que usted ve que, por ejemplo, nosotros vemos Cristo en todos lados, Cristo de madera, pues, que ellos le llaman, y ellos le atribuyen milagro a esos Cristos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es como un turismo que se está promoviendo, es una forma de sacarle dinero al pueblo, a través de estas cosas, porque en sí el pueblo, dentro de las iglesias, aparte de que se le quita usando muchas cosas que hoy en día nosotros vemos que
dentro de la Iglesia Católica se usa muchas formas de sacarle dinero a su feligreses, y aparte de eso, pues que con esta promoción de turismo en cuanto a los vírgenes y todas estas cosas, se le han sacado mucho dinero a los feligreses. Entonces nosotros no podemos criticar la Iglesia Católica. De repente usted ve que algunos pastores han caído en problemas de avaricia por llevarse los diezmos. Ellos lo critican, pero ¿cómo yo puedo limpiar la casa de otra persona y yo no limpio mi casa, que está más destruido y dañado y totalmente, pues que es un total desorden? Pues ¿cómo yo puedo limpiar la casa de otra persona si no limpio mi casa? Entonces es una cosa, y otra cosa es que la doctrina de la Iglesia Católica no está fundamentada sobre las palabras del Señor, sino que ahora, como se han dado cuenta muchos sacerdotes, que es real que su doctrina no está fundamentada, porque su principal doctrina está fundamentada en catecismo, que ellos lo utilizan y han usado algunos versículos que no tienen nada que ver con lo que ellos manipulan para enseñar a algunos de los cristianos. Entonces nosotros hoy en día estamos viendo esta situación. Yo exhorto a todos los cristianos a leer la escritura, a leer la historia, no solamente la escritura, a leer la historia de diferentes tipos de religiones, pero sí le voy a decir, el verdadero cristiano, una iglesia verdadera, religión verdadera no existe. Eso no existe. Si usted para que el día que el Señor venga usted se va a salvar, es porque usted se ha entregado en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Usted se haya entregado como Pablo lo hizo. Pablo era un hombre asesino, era un hombre perseguidor, pero cuando el Pablo se encuentra con Cristo, Pablo dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo. El amor es el fundamento de todo, porque Pablo también llama al arrepentimiento de la persona. Dice que él antes era esclavo del pecado, pero ya él no es esclavo del pecado, ahora él es esclavo de Cristo. Él lo dice en su palabra también. Y yo exhorto a todas las personas que abran los ojos, estudien las escrituras, no crean en lo que le han dicho por ahí, sino lean las palabras del Señor, porque he visto muchos videos de algunos líderes que andan predicando, pero ellos usan algunos versículos para engañar, para su antojo, para manipularlo, y son cosas que nosotros no podemos permitirlo. Jesús manda a decir a nosotros que escudriñad la escritura, porque en ella obtendrá la vida eterna. Y entonces nosotros no podemos estar esperanzados en un líder que nos diga a nosotros que esto es así, porque si no nos van a engañar a nosotros como lo hicieron en los tiempos de antes. Así que muchas gracias a todos, que Dios me le bendiga, y ustedes verán las bendiciones de parte del Señor si empiezan a buscar de Cristo. Siempre eso Dios lo prometió en su palabra. Y otra cosa que le digo, los verdaderos cristianos jamás van a vivir tranquilos. ¿Por qué le digo esto? La iglesia verdadera siempre será perseguida, siempre será mal vista, siempre lo van a querer destruir. Así que ustedes eso nosotros lo estamos viendo en estos tiempos del fin. Así que traten de luchar, traten de buscar de Cristo. Nosotros no vamos en este tiempo no va a permanecer mucho aquí. Cristo viene pronto, hay que buscar del Señor. Dios me le bendiga a todos.